Mi vecino me dejó una nota en el parabrisas acusándome falsamente de vender sustancias ilegales solo por estacionar en la calle pública frente a su casa. Por favor, estaciona en otro lado. Esto interrumpe el servicio de la barredora. Gracias. Además se ve raro. ¿Por qué estás asociando tu coche con mi casa? Eres un traficante. ¿Necesito revisar las placas de tu coche del condado cercano? Esa fue la nota que encontré en el parabrisas de mi coche ayer por la mañana. Si leyeron bien, una nota impresa y laminada. Alguien se tomó el tiempo de escribir esto en una computadora, imprimirlo, ir a una tienda a laminarlo o sacar una laminadora de su casa y luego pegarlo en mi parabrisas como si fuera un aviso oficial. Cuando la vi por primera vez pensé que era una broma. ¿Quién hace algo así? ¿Quién lamina una nota pasivo-agresiva para dejarla en el coche de un desconocido? Pero no era broma. Era completamente real y aparentemente mi vecino Víctor Hugo pensó que esto era una forma perfectamente razonable de comunicarse con otro ser humano. Para que entiendan el contexto completo, mi coche estaba estacionado en una calle lateral pública, no en la entrada de nadie, no bloqueando ningún acceso, no violando ninguna ley de tránsito. Esta es una de esas calles donde los residentes que viven en la ruta principal de limpieza de nieve suelen estacionar sus coches cuando hay prohibiciones de estacionamiento en efecto. Es completamente legal. Completamente normal y algo que docenas de personas hacen todo el tiempo en este vecindario. Mi coche es un sedán común y corriente de 4 puertas, no es llamativo, no tiene modificaciones extrañas, no tiene ventanas polarizadas sospechosas, es literalmente el coche más aburrido y normal que puedan imaginar. Y mis placas son del condado vecino porque me mudé aquí hace 6 meses y todavía no he actualizado mi registro, algo que tampoco es ilegal ni inusual considerando que montones de personas en esta área tienen placas de condados vecinos o incluso de otros estados. Pero aparentemente para Víctor Hugo todo esto era evidencia suficiente de que yo era algún tipo de criminal. Leí la nota 3 veces tratando de procesar el nivel de paranoia que se necesita para llegar a esas conclusiones. Primero estaba lo de la barredora. La calle se limpia una vez a la semana y yo muevo mi coche ese día sin falta. Nunca he bloqueado el servicio de limpieza ni una sola vez. Luego estaba lo de que se ve raro. ¿Qué exactamente se ve raro? ¿Un coche estacionado en una calle? Eso es literalmente para lo que existen las calles. Pero la mejor parte era la acusación directa de que yo podría ser un traficante, sin evidencia, sin razón. Solo pura especulación paranoica porque mi coche estaba cerca de su casa. Me quedé parado junto a mi coche durante un buen rato solo mirando esta nota y preguntándome qué tipo de persona hace esto. Imaginé a Víctor Hugo sentado en su computadora escribiendo cuidadosamente cada palabra de su acusación paranoica, revisándola probablemente varias veces, luego imprimiéndola, laminándola con dedicación, saliendo de su casa en medio de la noche y pegándola en mi parabrisas como si fuera un detective privado desenmascarando a un criminal. El nivel de esfuerzo que puso en esto era casi impresionante en su ridiculez. Decidí guardar la nota porque algo me decía que esto no iba a terminar aquí. Tenía razón. Al día siguiente estacioné en el mismo lugar exacto porque no iba a dejar que un vecino paranoico me intimidara para cambiar mi comportamiento completamente legal. Cuando regresé a mi coche unas horas después había otra nota. Esta era menos formal que la primera. Decía: te advertí sobre estacionarte aquí. Esto es acoso, voy a reportar tu vehículo a las autoridades correspondientes. Esta nota también estaba laminada porque aparentemente Víctor Hugo tenía un suministro infinito de láminas de laminación y demasiado tiempo libre. Ahora estaba llamando acoso al hecho de que yo estacionara mi propio coche en una calle pública. La ironía era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Decidí que ya era suficiente. Tomé fotos de ambas notas, documenté exactamente dónde estaba estacionado mi coche y me fui a casa para publicarlo en el grupo de la comunidad del vecindario. No soy el tipo de persona que busca drama en redes sociales, pero esto era tan absurdo que sentía que la gente necesitaba saber que teníamos un vecino que aparentemente pensaba que era el sheriff de la calle. Publiqué las fotos de las notas con una descripción simple de la situación. Esperaba tal vez algunos comentarios de solidaridad, tal vez alguna risa sobre lo ridículo de la situación. Lo que no esperaba era que mi publicación se convirtiera en el tema más comentado del grupo en cuestión de horas. Resulta que Víctor Hugo había estado aterrorizando el vecindario por meses. Los comentarios empezaron a llegar casi inmediatamente. Un vecino llamado Russell comentó que Víctor Hugo había dejado una nota similar en su coche acusándolo de estar vigilando su casa. Otra persona llamada Quinten dijo que Víctor Hugo había llamado a la policía porque el coche de Quinten estaba estacionado frente a su casa por más de 2 días seguidos, lo cual nuevamente es completamente legal en una calle pública. Una vecina llamada Elisa compartió que Víctor Hugo había confrontado a su esposo en persona acusándolo de estar tomando fotos de su propiedad cuando en realidad el esposo solo estaba revisando su teléfono. Pero la historia que realmente me dejó sin palabras vino de un vecino llamado Fabián que vive 2 casas más abajo de Víctor Hugo. Fabián tiene un negocio pequeño de reparación de computadoras que maneja desde su casa. Ocasionalmente los clientes vienen a dejar o recoger sus equipos y estacionan en la calle por unos minutos. Víctor Hugo aparentemente había decidido que esto era evidencia de que Fabián estaba vendiendo algo ilegal desde su casa. Había llamado a la policía múltiples
múltiples veces reportando actividad sospechosa. Cada vez los oficiales venían, hablaban con Fabián, quien les mostraba su licencia de negocio completamente legítima, y se iban. Pero Víctor Hugo no se detenía, siguió llamando una y otra vez hasta que finalmente los oficiales le dijeron que si volvía a llamar con reportes falsos lo multarían por mal uso de los servicios de emergencia. La publicación explotó. En menos de 6 horas tenía más de 100 comentarios de personas compartiendo sus propias experiencias con Víctor Hugo, historias de notas pasivo-agresivas, confrontaciones innecesarias, llamadas a la policía por razones completamente inventadas. Este hombre había convertido el acto de ser vecino en una forma de arte paranoica. Lo más perturbador era que muchas personas admitieron que simplemente habían dejado de estacionar en esa calle para evitar lidiar con él. Básicamente le habían cedido el control de un espacio público solo para no tener que enfrentarse a su locura. Uno de los moderadores del grupo fijó mi publicación en la parte superior de la página para que todos la vieran. En los comentarios alguien sugirió que todos deberíamos empezar a documentar cada interacción con Víctor Hugo, cada nota, cada confrontación, cada llamada a la policía. Decidí que de ahora en adelante yo también documentaría todo. Tomé más fotos de las notas desde diferentes ángulos, fotografié mi coche estacionado en la calle mostrando claramente que no estaba bloqueando nada ni violando ninguna regla. Al día siguiente, cuando fui a mi coche, había otra nota esperándome. Esta decía: he notado que sigues ignorando mis advertencias, he contactado a las autoridades sobre tu vehículo sospechoso, espera consecuencias. Tomé fotos de esta nota también y conduje directo a la estación de policía local. Pedí hablar con alguien sobre acoso de vecinos. El oficial que me atendió era un hombre mayor llamado Moisés que parecía haber visto de todo en su carrera. Cuando le mostré las notas y le expliqué la situación, suspiró de una manera que me dijo que ya sabía exactamente de quién estaba hablando. Moisés me confirmó que Víctor Hugo había estado llamando a la policía regularmente sobre varios coches en su calle. Me dijo que habían respondido a sus llamadas al principio porque técnicamente tenían que investigar cualquier reporte de actividad sospechosa, pero después de verificar repetidamente que no había nada sospechoso sucediendo le habían advertido sobre presentar reportes falsos. Me preguntó si quería presentar una queja formal por acoso. Le dije que por ahora solo quería tener un registro oficial de la situación en caso de que escalara. Moisés tomó mi declaración, copió las fotos de las notas y me dio un número de caso. Cuando regresé a casa publiqué una actualización en el grupo de la comunidad explicando que había ido a la policía y que tenía un registro oficial de la situación. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos, varias personas dijeron que iban a hacer lo mismo. La energía en el grupo había cambiado de frustración resignada a acción colectiva. La gente estaba cansada de ser intimidada por un hombre que pensaba que la calle pública frente a su casa era su propiedad personal. Actualización 1. Esta mañana cuando salí para ir al trabajo había una nota diferente en mi parabrisas, pero esta vez no era una hoja laminada con un mensaje pasivo-agresivo. Era una copia impresa de lo que parecía ser un reporte oficial de vehículo sospechoso. Tenía campos para la marca del coche, modelo, color, placas y una sección de comentarios donde Víctor Hugo había escrito en detalle por qué pensaba que mi coche representaba una amenaza para el vecindario. Según su reporte, mi vehículo aparecía a horas irregulares, se quedaba estacionado por periodos sospechosamente largos y las personas asociadas con el vehículo actuaban de manera evasiva. Tomé fotos del reporte falso y las publiqué inmediatamente en el grupo de la comunidad. La reacción fue instantánea, decenas de comentarios en minutos. Pero el comentario que realmente cambió todo vino de una vecina llamada Bernadette que trabaja como abogada. Dijo que lo que Víctor Hugo estaba haciendo podría calificar como difamación y acoso, que crear documentos falsos que me acusaban de actividad criminal era potencialmente ilegal. Me ofreció una consulta gratuita para discutir mis opciones legales. Acepté inmediatamente. Nos reunimos esa misma tarde y Bernadette revisó toda la evidencia que había recopilado. Me explicó que aunque Víctor Hugo probablemente pensaba que era inteligente al no hacer acusaciones completamente directas, sus notas estaban caminando una línea muy delgada. La implicación de que yo era un criminal combinada con la creación de documentos falsos que parecían oficiales podría ser suficiente para una demanda civil. Bernadette sugirió que tal vez una carta formal de cese y desistimiento sería suficiente para hacer que Víctor Hugo entendiera que esto no era un juego. Esa noche redactó una carta dirigida a Víctor Hugo explicando que su comportamiento constituía acoso, que sus acusaciones eran difamatorias y que si no cesaba inmediatamente todo contacto enfrentaría acción legal. La entrega de la carta fue aparentemente bastante dramática según Bernadette. Cuando tocó la puerta de Víctor Hugo y se identificó como mi representante legal, él inmediatamente se puso defensivo, intentó argumentar que solo estaba protegiendo su vecindario. Bernadette le entregó la carta y le dijo que tenía una semana para responder confirmando que cesaría todo contacto. Víctor Hugo tomó la carta sin decir nada más y cerró la puerta. Pensé que eso sería el fin. Estaba equivocado. 2 días después encontré otra nota en mi parabrisas. Esta decía: tu abogada no me intimida. Conozco mis derechos. Esta calle es pública y tengo derecho a reportar actividad sospechosa. No voy a ser silenciado por amenazas legales. Cuando le mostré esta nota a Bernadette, ella negó con la cabeza en total incredulidad. Me preguntó si estaba listo para proceder con una orden de restricción. Antes de que pudiera responder, las cosas tomaron un giro inesperado. Resulta que no era el único que había buscado ayuda legal. Russell había contratado su propio abogado después de recibir 3 notas más de Víctor Hugo. Quinten había presentado una queja formal con la policía.
Fabián estaba considerando demandar por difamación porque Víctor Hugo había estado diciéndoles a otros vecinos que el negocio de Fabián era una fachada para actividades ilegales. De repente Víctor Hugo no estaba lidiando con un vecino molesto sino con múltiples personas preparadas para tomar acción legal. El punto de quiebre vino cuando una vecina llamada Kiara publicó en el grupo de la comunidad que Víctor Hugo la había confrontado físicamente. Ella había estacionado su coche en la calle para descargar algunas compras cuando Víctor Hugo salió de su casa y empezó a gritarle que se moviera inmediatamente. Cuando Kiara le explicó calmadamente que solo estaría ahí unos minutos, él se paró frente a su coche bloqueándola físicamente. Kiara tuvo que llamar a la policía para que lo movieran. Cuando los oficiales llegaron y vieron que era Víctor Hugo otra vez, uno de ellos aparentemente le dijo que esto era su última advertencia. La publicación de Kiara fue la gota que derramó el vaso para el vecindario. La gente estaba furiosa, los comentarios exigían acción. Alguien sugirió que todos los que habían sido acosados por Víctor Hugo deberían presentar una queja colectiva. Russell mencionó que Víctor Hugo era inquilino no propietario y que tal vez su casero debería saber sobre su comportamiento. Esa última parte resultó ser información crucial. Una vecina llamada Montserrat que trabaja en bienes raíces reconoció la dirección y dijo que conocía al dueño de la propiedad, se ofreció a contactarlo para informarle sobre la situación. En menos de 24 horas Montserrat había hablado con el dueño y publicó una actualización en el grupo. El propietario estaba horrorizado al enterarse de que su inquilino había estado acosando a múltiples vecinos, llamadas constantes a la policía y confrontaciones físicas. Dijo que esto era completamente inaceptable y que iba a revisar el contrato de arrendamiento para ver qué acciones podía tomar. Actualización 2. Las cosas se movieron increíblemente rápido después de que el propietario de Víctor Hugo se involucró. Montserrat mantuvo al vecindario actualizado en el grupo de la comunidad. El dueño le envió a Víctor Hugo una advertencia formal citando múltiples quejas de vecinos y advirtiendo que cualquier otra incidencia resultaría en el inicio de procedimientos de desalojo. Pensarían que recibir una advertencia oficial de su casero sería suficiente para que Víctor Hugo finalmente entendiera que había ido demasiado lejos, pero este hombre no operaba bajo ninguna lógica normal. 3 días después de recibir la advertencia de su casero encontré no una sino 3 notas en mi parabrisas. La primera decía: están conspirando contra mí. Este vecindario está lleno de criminales protegiéndose mutuamente. La segunda decía: he documentado todo. Tengo evidencia de sus actividades ilegales. La tercera decía: no me voy a ir sin pelear. Este es mi hogar y lo voy a defender. El tono había cambiado de pasivo-agresivo a abiertamente hostil. Inmediatamente llevé las notas a la policía. Moisés tomó mi reporte y admitió que estaban preocupados por Víctor Hugo. Me dijo que el departamento había recibido más de 30 llamadas de él en los últimos 6 meses reportando varios coches y personas como sospechosos. Ninguna de esas llamadas había resultado en algo porque no había actividad criminal real sucediendo. Me informó que iban a enviar a alguien a hablar con Víctor Hugo oficialmente sobre sus llamadas excesivas y sus notas de acoso. No tuve que esperar mucho para ver qué haría Víctor Hugo a continuación. Esa misma noche alrededor de las 10 recibí un mensaje de Russell diciendo que mirara el grupo de la comunidad. Cuando lo abrí vi que Víctor Hugo había hecho algo completamente inesperado. Había creado su propia publicación en el grupo titulada La verdad sobre los criminales en nuestro vecindario. En la publicación había escrito un ensayo largo y delirante acusando a mí, a Russell, a Quinten, a Fabián y a varios otros de ser parte de una red criminal organizada. Según Víctor Hugo, todos coordinábamos nuestros horarios de estacionamiento para vigilar el vecindario, usábamos nuestros coches para transportar sustancias ilegales y habíamos conspirado para silenciarlo cuando intentó exponer nuestras actividades. Había incluido fotos borrosas de nuestros coches estacionados en la calle como si eso fuera evidencia de algo. Había creado un cronograma detallado de cuando cada uno de nosotros usualmente estacionaba marcando ciertos horarios como particularmente sospechosos. Había incluso hecho un diagrama conectando nuestras casas con líneas rojas como si estuviera en una película de conspiración. La primera respuesta vino de Bernadette, quien simplemente escribió: esto es difamación, estás acusando públicamente a personas específicas de crímenes sin evidencia, estás creando tu propio caso legal contra ti. Otros comentarios iban desde risas burlonas hasta preocupación genuina por el estado mental de Víctor Hugo. Dentro de una hora los moderadores del grupo habían eliminado su publicación citando acusaciones infundadas y potencial difamación. Pero Víctor Hugo no se detuvo ahí. Creó otra publicación inmediatamente acusando a los moderadores de estar en el complot. Esta publicación también fue eliminada. Intentó una tercera vez y los moderadores finalmente lo bloquearon del grupo completamente. Al día siguiente empezó a dejar copias impresas de su publicación original en los buzones de las personas del vecindario. Aparentemente había impreso docenas de copias de su ensayo conspirativo y estaba distribuyéndolas casa por casa como si fueran volantes de propaganda. Cuando encontré una copia en mi buzón llamé a Bernadette inmediatamente. Ella me dijo que esto cruzaba definitivamente la línea hacia el acoso y la difamación, que distribuir acusaciones falsas de actividad criminal en forma impresa era aún peor que publicarlas en redes sociales. Me preguntó si finalmente estaba listo para proceder con una demanda. Le dije que sí. Bernadette comenzó a preparar los documentos esa misma tarde. También contactó a Russell,
Quinten y Fabián, quienes todos acordaron unirse a una demanda colectiva contra Víctor Hugo por difamación y acoso. Mientras tanto, el propietario de Víctor Hugo estaba teniendo su propia crisis con su inquilino problemático. Montserrat actualizó al grupo que el dueño había intentado hablar con Víctor Hugo sobre las quejas, pero que Víctor Hugo había insistido en que todos los vecinos estaban mintiendo. El propietario consultó con su propio abogado, quien le confirmó que el comportamiento de Víctor Hugo constituía violaciones del contrato de arrendamiento. El dueño envió a Víctor Hugo un aviso formal de violación del contrato, dándole 30 días para cesar todo comportamiento problemático o enfrentar el desalojo. Cuando Víctor Hugo recibió este aviso, su respuesta fue predecible: más notas. Esta vez las notas no eran solo para los coches, empezó a dejar notas en las puertas de las casas de las personas, en los buzones, pegadas en los postes de luz. Todas contenían variaciones del mismo mensaje delirante sobre criminales en el vecindario y conspiraciones para silenciarlo. La situación llegó a un punto crítico cuando Víctor Hugo llamó a la policía reportando una reunión sospechosa. La reunión sospechosa resultó ser una fiesta de cumpleaños infantil. Cuando los oficiales llegaron y se dieron cuenta de que Víctor Hugo los había llamado para reportar una fiesta de cumpleaños con globos y decoraciones visibles, uno de ellos finalmente había tenido suficiente. Le dijeron a Víctor Hugo que estaba siendo multado por mal uso de los servicios de emergencia, que si volvía a llamar con un reporte falso enfrentaría cargos criminales. Víctor Hugo no tomó bien la multa. Al día siguiente había pegado notas en todo el vecindario acusando a la policía de estar en el complot, afirmando que el departamento estaba siendo pagado para ignorar el crimen en nuestra área. Estas notas eran tan obviamente irracionales que varios vecinos las tomaron directamente a la estación de policía como evidencia de que Víctor Hugo podría necesitar una evaluación de salud mental. Actualización 3. Todo llegó a su punto final de la manera más Víctor Hugo posible: espectacular, completamente innecesaria y enteramente culpa suya. 2 semanas después de recibir su multa policial y su aviso de violación de contrato, Víctor Hugo decidió que la mejor manera de probar que todos éramos criminales era atraparnos en el acto. Aparentemente pasó varios días planeando su gran operación de vigilancia, compró una cámara barata, configuró lo que él pensaba era un sistema de vigilancia encubierto apuntando a la calle desde su ventana y comenzó a grabar todos los coches que pasaban. El problema con el plan de Víctor Hugo era que todo lo que estaba grabando era actividad completamente normal y legal. Coches estacionándose, personas caminando a sus casas, repartidores dejando paquetes, nada remotamente criminal. Pero en la mente de Víctor Hugo cada acción normal era evidencia de conspiración. Después de una semana de grabar, compiló lo que él consideraba su evidencia irrefutable y decidió llevarla directamente a la estación de policía. Esto fue un error masivo. Moisés me contó más tarde lo que pasó cuando Víctor Hugo llegó a la estación con su laptop llena de vídeos granulosos de personas haciendo cosas completamente normales. Aparentemente Víctor Hugo había preparado toda una presentación tratando de conectar puntos que no existían, señalando horarios de estacionamiento como si fueran entregas ilegales, identificando repartidores de Amazon como posibles correos, sugiriendo que cada persona que caminaba por la calle tarde en la noche era parte de la red criminal. Cuando Víctor Hugo terminó su presentación esperando presumiblemente que la policía inmediatamente arrestara a todos en el vecindario, los oficiales le informaron que no había absolutamente nada criminal en ninguno de sus vídeos. Le explicaron nuevamente que estacionar en una calle pública no es ilegal, que caminar por tu propio vecindario no es sospechoso, que recibir entregas no es evidencia de tráfico. Víctor Hugo insistió en que no estaban viendo lo que él veía. Fue entonces cuando los oficiales le dijeron que habían consultado con profesionales de salud mental y que estaban preocupados por él. Le ofrecieron ayuda, le sugirieron que hablara con alguien sobre su paranoia y ansiedad. Víctor Hugo tomó esto como confirmación de que incluso la policía estaba en contra suya. Salió de la estación gritando sobre corrupción y encubrimientos. Manejó directo de regreso a su casa y aparentemente tuvo un colapso completo. Al día siguiente pegó su colección más grande de notas hasta ahora, probablemente 50 hojas de papel cubiertas de acusaciones cada vez más incoherentes pegadas en cada superficie disponible en su propiedad. Estas notas finales fueron lo que finalmente convenció a su propietario de que el desalojo era la única opción. El dueño llegó a la casa de Víctor Hugo con un oficial de policía como testigo y le entregó el aviso formal de desalojo. Víctor Hugo tenía 30 días para desocupar la propiedad. Cuando Víctor Hugo recibió el aviso, intentó argumentar que el desalojo era ilegal, que era represalia por exponer crímenes. El oficial presente le explicó calmadamente que el desalojo era completamente legal y que si no se iba voluntariamente sería removido por el alguacil. Los siguientes 30 días fueron tensos. Víctor Hugo se volvió cada vez más errático, algunos días no salía de su casa para nada, otros días pegaba más notas aunque ahora la mayoría eran incoherentes divagaciones sobre injusticia y persecución. Finalmente llegó el día del desalojo forzoso. Víctor Hugo no había empacado nada, aparentemente creyendo hasta el final que de alguna manera se probaría que tenía razón y se le permitiría quedarse. Cuando el alguacil llegó con la orden de desalojo, Víctor Hugo intentó bloquear la puerta. El alguacil le explicó que podía irse voluntariamente o ser escoltado, pero que el desalojo iba a suceder de cualquier manera. Víctor Hugo finalmente salió de la casa gritando sobre sus derechos, sobre conspiraciones, metió algunas pertenencias en su coche y se fue. El propietario tuvo que contratar una compañía para limpiar todo lo demás que Víctor Hugo dejó atrás, incluyendo cientos de notas impresas, diagramas conspiratorios y horas de metraje
de vídeo de personas haciendo cosas normales. El grupo de la comunidad explotó con celebración cuando Montserrat confirmó que Víctor Hugo oficialmente ya no vivía en el vecindario. Hubo docenas de comentarios de alivio. Russell sugirió medio en broma que deberíamos hacer una fiesta libre de Víctor Hugo. Varios vecinos dijeron que honestamente considerarían ir. Decidimos no hacerlo, pero el sentimiento era real. Todos estábamos genuinamente aliviados de que esta pesadilla había terminado. En cuanto a las acciones legales que habíamos iniciado, Bernadette nos aconsejó que probablemente no valía la pena continuar con la demanda ahora que Víctor Hugo se había ido. No teníamos idea de dónde había terminado viviendo y francamente todos solo queríamos seguir adelante con nuestras vidas. Decidimos dejar las demandas en espera con la opción de reactivarlas si Víctor Hugo intentaba algo más. Las semanas siguientes fueron extrañamente pacíficas. Podía estacionar mi coche donde quisiera sin preocuparme de encontrar una nota paranoica. Russell ya no tenía que tomar fotos defensivas. Quinten podía dejar su coche estacionado por días sin que la policía apareciera. Fabián podía manejar su negocio sin acusaciones falsas. Chiara podía descargar sus compras sin ser confrontada físicamente. Era notable cuánto estrés Víctor Hugo había agregado a la vida diaria del vecindario sin que nos diéramos cuenta completamente hasta que se fue. El grupo de la comunidad volvió a la normalidad. Personas publicando sobre mascotas perdidas, recomendaciones de plomeros, avisos sobre eventos locales. Ya no había publicaciones sobre notas extrañas o avistamientos de Víctor Hugo acechando detrás de sus cortinas. En cambio, simplemente volvimos a vivir nuestras vidas sin la constante vigilancia paranoica. Actualización 4. Pensé que mi historia con Víctor Hugo había terminado, pero hace una semana recibí un mensaje directo a través del grupo de la comunidad de alguien que no conocía. Una mujer llamada Dana, que vive en un vecindario al otro lado de la ciudad, me preguntó si el Víctor Hugo sobre el que había escrito era un hombre de unos 50 años con cabello gris. Le confirmé que sí y le pregunté por qué quería saber. Su respuesta me dejó sin palabras. Víctor Hugo se había mudado a su vecindario y ya estaba empezando con su comportamiento paranoico. Dana me explicó que Víctor Hugo había rentado una casa en su calle hacía apenas 3 semanas y ya había dejado 2 notas en coches estacionados cerca de su propiedad. Las notas eran casi idénticas a las que me había dejado a mí. Acusaciones sobre bloquear la barredora, vehículos sospechosos, placas de otros condados. La única diferencia era que esta vez había laminado las notas con un plástico más grueso. Dana había encontrado mi historia en el grupo cuando buscó en internet notas laminadas en parabrisas vecino paranoico, esperando no ser la única persona lidiando con esto. Le conté toda la historia a Dana, le envié copias de todas las notas que Víctor Hugo me había dejado, le di el nombre y número de Bernadette en caso de que necesitara asesoría legal. Le sugerí que documentara todo desde el principio y que informara inmediatamente a su grupo de comunidad local sobre el historial de Víctor Hugo. Dana me agradeció la información y me dijo que iba a contactar al propietario de Víctor Hugo para informarle sobre su inquilino problemático. Publiqué sobre esto en nuestro grupo de la comunidad y la respuesta fue inmediata. Montserrat ofreció contactar al nuevo propietario de Víctor Hugo directamente ya que trabajaba en bienes raíces. Russell sugirió que creáramos algún tipo de archivo público sobre Víctor Hugo para advertir a futuros vecindarios. Bernadette mencionó que técnicamente eso podría ser difamación, pero que compartir hechos documentados de su comportamiento pasado era legal. Decidimos crear un documento colaborativo detallando el historial de Víctor Hugo con fechas, copias de notas, reportes policiales, todo respaldado por evidencia real. 2 días después Dana me contactó nuevamente con una actualización. Había compartido la información sobre Víctor Hugo con su grupo de comunidad y varios vecinos habían confrontado al propietario. El dueño aparentemente no tenía idea del historial de Víctor Hugo porque Víctor Hugo no había proporcionado su dirección anterior como referencia, había mentido en su aplicación de renta diciendo que venía de otro estado. Cuando el propietario se enteró de la verdad inmediatamente consultó con un abogado sobre sus opciones. Mientras esto se desarrollaba, Víctor Hugo estaba ocupado en su nuevo vecindario haciendo exactamente lo que había hecho en el nuestro. Más notas, llamadas a la policía, confrontaciones con vecinos. Pero esta vez el vecindario estaba preparado, gracias a la advertencia de Dana habían documentado todo desde el principio. Cuando Víctor Hugo llamó a la policía reportando un coche sospechoso, los oficiales ya sabían sobre su historial. Cuando dejó notas amenazantes, los vecinos inmediatamente las llevaron al propietario como evidencia. El nuevo propietario de Víctor Hugo inició procedimientos de desalojo citando tanto la mentira en la aplicación como las múltiples quejas de vecinos. Víctor Hugo intentó pelear argumentando que era discriminación, pero su historial documentado de 2 vecindarios diferentes dejaba claro que el problema era su comportamiento, no ningún prejuicio del propietario. Dana me mantuvo actualizado durante todo el proceso. Aparentemente Víctor Hugo intentó el mismo tipo de escalación que había hecho con nosotros, notas cada vez más incoherentes, acusaciones de conspiraciones, presentaciones a la policía con evidencia imaginaria. Pero nada de eso funcionó esta vez porque todos sabían exactamente qué esperar. El desalojo se procesó en tiempo récord. Víctor Hugo estuvo en ese vecindario menos de 2 meses antes de ser forzado a irse nuevamente. Dana me agradeció repetidamente por advertirle, dijo que sin esa información Víctor Hugo probablemente habría aterrorizado su vecindario por meses antes de que alguien tomara acción. Me preguntó si sabíamos dónde había terminado
terminado Víctor Hugo después de este segundo desalojo, le dije que honestamente no tenía idea y que preferiría no saberlo. Había gastado suficiente energía mental en Víctor Hugo para toda una vida. Pero la historia tiene un giro final. Aproximadamente un mes después del segundo desalojo de Víctor Hugo, Moisés, el oficial de policía, me contactó. Me preguntó si estaría dispuesto a ser entrevistado por un detective que estaba investigando un patrón de acoso. Aparentemente Víctor Hugo había intentado el mismo comportamiento en un tercer vecindario, pero esta vez había cruzado una línea seria. Había físicamente bloqueado el coche de alguien con su propio vehículo exigiendo ver identificación y registro. Cuando la persona se negó, Víctor Hugo llamó a la policía acusándolos de huir de la escena de un crimen. Cuando los oficiales llegaron y se dieron cuenta de que Víctor Hugo había básicamente secuestrado a alguien en su propio coche, lo arrestaron. Durante la investigación del arresto descubrieron el patrón, los 2 desalojos previos, las docenas de reportes policiales falsos, las múltiples quejas de múltiples vecindarios. Ahora estaban construyendo un caso más grande contra Víctor Hugo por acoso habitual. Proporcioné al detective copias de todas mis notas, mi reporte policial original, contacto de Bernadette, quien proporcionó documentación de nuestra demanda no presentada. Russell, Quinten y Fabián hicieron lo mismo. Dana y varios vecinos de su área también proporcionaron evidencia. De repente había un registro masivo del comportamiento de Víctor Hugo a través de 3 vecindarios diferentes. La pregunta que sigo haciéndome es cómo llega alguien a ese punto. ¿Qué sucede en la vida de una persona para que se vuelvan tan paranoicos, tan convencidos de que vecinos normales haciendo cosas normales son en realidad criminales organizados? No sé qué pasó con Víctor Hugo después de eso. El detective me dijo que no podía compartir detalles del caso, pero me agradeció por mi cooperación. Moisés mencionó extraoficialmente que personas como Víctor Hugo usualmente terminan ya sea finalmente buscando ayuda de salud mental o continuando el patrón hasta que enfrentan consecuencias legales serias. Esperaba que para Víctor Hugo fuera lo primero, pero sospechaba que sería lo segundo. Alguien tan profundamente convencido de que todos los demás están equivocados y él está en lo correcto rara vez busca ayuda voluntariamente. Entonces esa es mi historia del vecino que pensó que yo era un criminal porque mi coche estaba estacionado cerca de su casa. Si alguna vez se encuentran en una situación similar con un vecino paranoico, mi consejo es documentar todo, involucrar a las autoridades apropiadas temprano, no tratar de razonar con alguien que claramente no está operando bajo lógica normal, conectar con otros que estén experimentando lo mismo porque probablemente no son el único objetivo, y recordar que los espacios públicos pertenecen a todos, no solo a la persona que grita más fuerte sobre proteger el vecindario. ¿Alguno de ustedes ha lidiado con vecinos así? ¿Cómo manejaron la situación? Me encantaría escuchar sus historias porque después de todo esto he aprendido que Víctor Hugo definitivamente no es el único vecino paranoico que existe.